Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 7. Día 14. Feliz Christmas a todos. Entonces, finalmente hice esta gran perra. Me tomó la mayor parte de un mes completarlo, pero el día 14 sí aquí, señoras. Pude trabajar en esto porque mi pasantía terminó la semana pasada y ya tenía 5K de las palabras hechas para mi objetivo de 15K palabras. Solo tomó otra semana completarse después de eso. Así que 2 semanas para crear el capítulo más largo que he escrito hasta este punto. Para el día 14, damas, hoy tenemos 3 perspectivas. Jan, Jaune y Ren. El último de los 3 porque quería presentarlo a él y a Nora como personajes de la historia. Blake, Pirra y Weiss llegarán en capítulos posteriores. El día 14 también introduce algunas armas en la mezcla. Ahora, como un huracán de Kansas, originario de Sokal, y luego de Alemania. Papá estaba en el ejército. Conozco mis armas. Dado que Jaune creció en una granja, yo no lo hice. Él también conocería sus armas. Las armas podrían no ser realmente lo mío. Pero los conozco lo suficientemente bien. Una palabra de advertencia. No soy bueno escribiendo horror. Entonces, hice todo lo posible para describir vívidamente los ataques zombies. Tampoco leo muchas historias realmente largas que involucren horror, solo un montón de disparos. Realmente tampoco ayudaron, así que lo escribí en mi estilo. Sin embargo, realmente no planeo centrarme mucho en el horror en esta historia. Aunque va a ser un elemento de ello. Otra cosa, sin embargo, la canción Next to You de los de Parasite es una puta broma. La estoy escuchando en un bucle de 1 hora y se ha convertido en la canción que quiero usar en cada una de las escenas románticas o emocionales en cada ficción que escribo. Te recomiendo que lo revises. Pero por ahora, voy a repartir algunos honorables gritos, así que los veré cuando termine el próximo capítulo de Monsters Are Just Men Like You and Me. Día 14. Jan sacudió vigorosamente y se volvió debajo de sus sábanas. El suave colchón en el que se acostó se flexionaba con cada movimiento. La niña gruñó y maldijo por pura frustración con cada rollo. Ocasionalmente, habría un mechón de cabello rubio que emergería de debajo del mar de mantas como un monstruo empujando un brazo desde las profundidades. Eran casi las 3 de la mañana y, por alguna razón, no podía dormir. No importaba en qué posición entrara Jan, o incluso probando pequeños remedios que se suponía que ayudarían, no podía dormir. Honestamente, molestó a la rubia. Jan había estado tratando de irse a la cama durante las últimas horas. Quería descansar un poco, levantarse temprano, desayunar y jugar algunos videojuegos. Honestamente, la última parte fue algo para pasar el tiempo hasta que tuvo que salir al gimnasio y reunirse con Jaune. Levantarse temprano no sugería que iba a pasar ese tiempo para verse bonita. Ella y Jaune iban a estar golpeando la mierda siempre amorosa la una de la otra para desahogarse un poco más. Nadie necesitaba usar nada de maquillaje para eso. Eso y ella realmente no necesitaba pintar esas cosas en su cara. Tanto Jan como Jaune estuvieron de acuerdo en eso. Este último mismo lo dejó muy claro en sus propias palabras. Jan atrapó un caso severo de mariposas en su estómago cuando pensó en esas palabras. Era como un nudo, contrayéndose lentamente dentro de ella. Casi hasta el punto en que se iba a romper, o Jan le iba a tirar sus galletas. Pero esa oleada de adrenalina se sintió genial a su manera. Gimió Jan en voz alta, agarrando su estómago. Los órganos internos sensibles se llevaron la peor parte. Era una tina agitada de caos que no desaparecería. ¿Por qué se sentía así? Marron le había grabado y enviado un video hace aproximadamente un mes. Ese maldito video terminó en su bandeja de entrada con un texto que decía: "Tienes un admirador", terminando con un emoji de cara guiñada. La persona en cuestión, nada menos que Jaune. Ella sabía que él sostenía una vela para ella desde hacía bastante tiempo. Jan estaba segura de su falta de sentimientos románticos con respecto al niño durante mucho tiempo. Pero ese video lo cambió todo.
Yang lo había recordado vívidamente desde la primera vez que lo vio. La cámara se movió hacia arriba cuando la persona que la grabó movió a Jaune al encuadre. Estaba sentado frente a la otra cama con las piernas cruzadas. Una computadora portátil estaba sentada en su regazo, acompañada por un mouse junto a su pierna derecha. ¿Qué pienso de ella?, dijo Jaune tensamente, frotándose la parte posterior de la cabeza. Estaba claro por la expresión de su rostro, el niño no se sentía muy cómodo con que le hicieran esta pregunta. Parecía temeroso de responderla. No estoy seguro de poder decirlo. Vamos, alentó Marrón desde detrás de la cámara. Solo escupe. Jaune dejó escapar un largo suspiro. Esta pregunta claramente lo estaba estresando. Yang habría adivinado que podría callarse y negarse a decir nada más. El niño era reacio a revelar cosas como esta, siendo introvertido y todo. Creo que es la persona más bella del mundo, comenzó, sorprendentemente confiado. Su voz era firme y significativa. Como si tuviera esto en mente desde hace bastante tiempo. No solo por su apariencia. Sí, ella es hermosa, pero hay más que eso. Ella sopla supermodelos fuera del agua, y ni siquiera necesita maquillaje a diferencia de ellas. Pero Yang es literalmente la persona más increíble que he conocido. Ella está tan llena de vida y quiere llevar esa emoción a los demás. Incluso si se sienten deprimidos, Yang los arrastra junto con ella y trata de ayudarlos a sentirse mejor. Y cuando sale al campo de fútbol o a un meeting de ánimo y aplaude, Yang simplemente gobierna. Me encanta verla animar. Yang tiene mucha más energía que cualquiera de las otras porristas. Ella irrita a las multitudes con esa brillante sonrisa suya y simplemente los pone en marcha. Yang tampoco se detiene, incluso si está cansada. Pero, lo que más me gustó de ella es cuando sonríe. Yang no solo sonríe con los labios. Ella sonríe con los ojos. Entrecierran los ojos ligeramente, haciéndola parecer aún más angelical. Y esos ojos, hablan mucho más de lo que las palabras pueden describir. Esos brillantes iris de color amatista, son la puerta de entrada a todas sus emociones. Cuando ella está realmente feliz, simplemente brillan. Cuando Yang vio el video por primera vez, esa sensación repugnante de cosquilleo en su estómago prácticamente golpeó a la niña. Tuvo que dejar su pergamino a mitad de camino y refrescarse por un momento. Cuando lo terminó, sin embargo, una parte de ella estaba avergonzada por el niño, y una parte de ella estaba asustada. Se sentía bien saber que alguien pensaba en ella de esa manera. Fue un repaso de los chicos que estaban totalmente obsesionados con ella por su atractivo sexual. Pero tenerlo repentinamente caído en su regazo fue lo que aterrorizó a Yang. El estremecimiento inicial de ver al niño derramar su corazón cuando hablaba de ella terminó siendo eclipsado por la reacción de Jaune si alguna vez descubría que el video llegó a manos de Yang. Sin embargo, ese video es una de las principales razones por las que ella lo consideraba salible. Si el conocimiento de que su monólogo lo obligó a cultivar un par y invitarla a salir, Yang habría aceptado. Para probarlo al menos. Ahora, con todo lo que estaba pasando, Yang no estaba seguro de si eso iba a suceder. Fue un momento estresante para Jaune. No es un gran momento para pensar realmente en las citas. Sin embargo, aunque no estaba enamorada del niño, Yang puede tener que tomar la iniciativa. Demonios, ella podría terminar enamorándose de alta, rubia y desaliñada. Yang se enderezó, entrecerrando los ojos mientras miraba la pared. El panel de yeso blanco tenía un tono azul profundo con poca luz. Lo mismo para el resto de la habitación donde no había oscuridad total. Realmente pensé eso. Ella tenía. Era una posibilidad con los dos pasando tanto tiempo. Si no se convirtieran en pareja, podrían convertirse en muy buenos amigos. Ambos eran posibles, así como los dos se distanciaron el uno del otro. La tercera opción fue la peor de las tres. Con Jaune como está ahora, es posible que simplemente renuncie a ella por completo. De ahí la necesidad de posiblemente tomar la iniciativa, lo que Yang estaba haciendo. Nadie dijo nunca que Yang no fuera aventurero. No voy a dormir, se quejó Yang mientras tiraba las sábanas. Arrastrándose hasta el borde de la cama, dejó que sus pies tocaran los pisos de madera.
Un hormigueo frío atravesó sus piernas cuando sus dedos de los pies se encontraron con la madera con aire acondicionado. No estoy nervioso. Jan todavía no estaba segura de por qué no podía dormir. Puede haber sido que simplemente no pudo quedarse dormida esta noche. Ese tipo de cosas solía ser un problema alrededor de la semana final antes de que llegaran las vacaciones de invierno. Pero de ninguna manera se sentía nerviosa por volver a salir con Jaune. Se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Si estoy cansado por la mañana, puedo tomar algunas bebidas energéticas. Eso debería mantenerme en marcha. Esperar, todavía los tengo. Jan negó con la cabeza mientras tomaba el pomo de la puerta. Al abrirlo reveló un pasillo vacío. Nadie más parecía estar despierto en la casa en este momento. Miró a su izquierda. Una luz salía de debajo de la puerta de Ruby. Debe haberse quedado dormida viendo una película. Jan parecía correcto. La puerta de la habitación de su padre estaba abierta. Ella podía escuchar la televisión dentro de su habitación. Papá está de vuelta. Jan recientemente aceptó que esto es parte de su vida ahora. La escasa presencia de su padre en la casa y todo. Simplemente no le importaba. Tenía un trabajo que hacer, y cuando lo que estaba pasando lograba volar, papá podía volver a ser papá. Tal vez pueda jugar algunos videojuegos o desayunar temprano. Todavía queda esa comida para llevar Ruby, y pedí. Cuando pasó por la habitación de su padre, Jan echó un vistazo adentro para ver si su padre estaba allí. Es posible que acabara de llegar a casa y se estuviera duchando, por lo que sería bueno agarrar algo para él también. Papá, gritó en voz baja. No hubo respuesta desde dentro de la sala. Empujando la puerta para abrirla, Jan investigó la habitación. Algunas ropas estaban tendidas en la cama, pero no había señales de su padre. La ducha no estaba encendida, pero el televisor estaba configurado para una transmisión de noticias. Una mujer estaba parada en el marco, sosteniendo un micrófono. Detrás de ella había un grupo de soldados con una barricada frente a ellos. Estaba demasiado oscuro para ver realmente otra cosa, y Jan no podía escuchar nada sobre el caos que tenía lugar detrás de la mujer. ¿Qué pasa? Lo que inicialmente habíamos informado como ataques solitarios en la ciudad, se han convertido en disturbios a gran escala en toda la capital. Estos actos de violencia parecen estar conectados de alguna manera con la pandemia nacional. Una pandemia. En el centro médico de Valley City, ha habido un aumento en las hospitalizaciones relacionadas con ataques de otras personas. Muchos están siendo tratados por mordeduras y, a menudo, palizas severas. Los que fueron hospitalizados ahora muestran síntomas similares al brote de gripe que se extendió por la ciudad la semana pasada. Hemos recibido informes de que los afectados por la infección muestran signos de paranoia severa y psicosis junto con agresión extrema. Los síntomas físicos son similares a la meningitis con convulsiones y un alto. Uno de los soldados gritó algo antes de empujar a uno de los miembros del equipo de cámara. Parece que hay algo de conmoción proveniente de la calle detrás. Los soldados comenzaron a disparar a algo justo fuera del marco de la cámara. Se podían escuchar gritos por todas partes antes de que las imágenes se volvieran negras. ¿Qué carajo?, maldijo en voz alta. La piel de gallina se formó rápidamente por todo su cuerpo. Jan no tenía miedo, solo se sorprendió por lo que vio. Necesito encontrar a papá. Jan bajó rápidamente las escaleras y aterrizó en la sala de estar. No había un alma que se encontrara aquí. La oscuridad de la casa fue rota por una sola lámpara sentada en la esquina. Estaba tan tranquilo también. El único sonido que Jan podía escuchar era su respiración y pasos. Esperar, había más. Lo que sonaba a correr. Se acercó cada vez más a la puerta principal. Seguido de una respiración pesada y lo que parecía un hombre en pánico. Su padre irrumpió por la puerta, sorprendiendo a Jan. Llevaba un par de jeans y una camiseta en sus brazos. Había sangre. Mucho. Se volvió para ver a Jan mirándolo. Una expresión de pánico en su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas en el más alto grado. Jan, murmuró en voz baja. ¿Estás bien? Su voz era más fuerte esta vez. Había miedo mezclado con terror completo y absoluto en él. ¿Alguien vino aquí? No, respondió ella, comenzando a imitar a su padre. Jan estaba asustado.
Después de ver lo que sucedió en la televisión y ahora su padre regresando a la casa cubierto de sangre, ¿quién no lo haría? ¿Qué está pasando? No lo sé, dijo asustado, sacando un arma de su cintura. Escuché gritos de los vecinos. Algo anda mal con ellos. Algo se estrelló contra la puerta. Ya era bastante difícil tirar una foto del estante. Quienquiera que golpeara la puerta gruñía como un animal rabioso. Se estrelló contra él de nuevo, poniendo más estrés en el cerrojo. La sangre salpicó en el exterior de la luz. Tai se alejó de la puerta, manteniendo a Jan detrás de él. Okmere. Quédate detrás de mí, ordenó, sosteniendo su arma a su lado. Jan estaba aterrorizado ahora. Alguien estaba tratando de entrar en su casa. No sabía por qué ese hombre estaba persiguiendo a su padre. Lo único que la niña podía hacer era esconderse detrás de su padre mientras la protegía. Una última carga en la puerta rompió el marco. La madera se astilló por todas partes cuando la cerradura falló. El hombre que estaba tratando de entrar tropezó hacia adelante. Jan miró claramente su rostro. Estaba mortalmente pálido. No había color en su piel. La sangre proveniente de cortes profundos en su rostro fluía libremente, goteando sobre su camisa y el piso. Venas oscuras cruzaron su rostro, mostrando debido al tono pálido de su piel. Sus labios estaban curvados hacia atrás, exponiendo sus dientes. La saliva brotaba libremente de su boca al igual que un poco de sangre. Más y más derramado con sus respiraciones rápidas. Miró a la izquierda y luego a la derecha antes de entrenar sus ojos en las dos rubias. Un gruñido vino de lo profundo de su garganta. Sonaba más como un animal que como un hombre. Jacob, le gritó Tai al hombre. Quédate atrás, te lo advierto. Apuntó con el arma a la cabeza del hombre. Jacob no prestó atención a su orden y cargó contra Tai, dejando escapar un fuerte chillido rabioso mientras lo hacía. Solo dio 2 pasos antes de que Tai le disparara en la cara. La bala atravesó su cráneo y salió por el otro lado. La herida de salida resultante del disparo salpicó sangre y materia gris por todo el piso y el marco de la puerta. Cuando su cadáver cayó al suelo, su cuerpo dejó salir todo el aire restante en sus pulmones en una sola sibilancia. Jan se quedó allí mientras veía su cadáver sin vida caer al suelo. La niña nunca había visto algo como esto tan cerca. No era como las películas donde el cuerpo cae dramáticamente al suelo. Ese hombre simplemente se derrumbó como si alguien lo dejara caer. Quería vomitar o romper a llorar. Lágrimas calientes comenzaron a correr por su rostro. Jan se sintió tan disgustado, tan asustado de lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Qué fue eso?, gritó Ruby desde arriba. Había un tono presente de miedo en su voz. Escuché un disparo. Ruby, quédate allí arriba, gritó Tai en dirección a la escalera. Quédate ahí arriba. No bajes las escaleras. Tai se volvió para mirar a su hija, poniéndose de rodillas. Jan llamó suavemente a la niña, agarrándola de los brazos. Ella se estremeció ante su toque antes de calmarse momentáneamente. «Tú le disparaste», gritó Jan. Miró fijamente el cadáver que yacía a pocos metros de ellos. «Lo mataste». «Ese ya no era Jacob», explicó Tai con firmeza. «Pero lo que necesito que tú y Ruby hagan es subir las escaleras. Necesito que ambos hagan una bolsa llena de ropa. Necesitas agarrar tus teléfonos, billeteras y computadoras portátiles. Y ustedes dos necesitan salir de la ciudad. Tomaremos el auto de Chloe». Jan no podía concentrarse en lo que había dicho. No podía dejar de mirar la puerta por donde Jacob había irrumpido. Iba a atacarlos a ambos. Pero su padre lo mató. «Jan», gritó Tai, sacudiéndolo. Eso centró su atención en su padre. «¿Me escuchaste?», esta vez preguntó en un tono más tranquilo. Sí, ella negó con la cabeza. «¿Pero qué hay de ti?». «No te preocupes», respondió suavemente. «Chloe y yo los llevaremos a la casa de Nicholas, pero no podemos quedarnos allí. El ejército nos va a necesitar». Esas palabras asustaron a Jan más que cualquier cosa que hubiera experimentado. No quería que su padre la dejara como lo hizo su propia madre. Como Summer, cuando dijo que volvería después de su despliegue solo para regresar dentro de un ataúd. «¿Qué?», gritó en respuesta. Los ojos de Jan se iluminaron en 2 orbes rojos brillantes. «No. No puedes quedarte aquí».
Tai apretó las manos sobre la parte superior de los brazos de Yang. No, escúchame, gruñó enojado. Toda la ciudad está en modo de pánico en este momento. El ejército se va a movilizar pronto para tratar de contener. Una serie de pasos rápidos se acercaron a la puerta. Los clics de sus zapatos significaban que estaban corriendo. Tai se volvió hacia la entrada principal con su arma en la mano. Yang se paró detrás de él una vez más, esperando a quien fuera a aparecer. Podía sentir su corazón latir con fuerza fuera de su pecho. Una figura alta y delgada entró en el marco. Estaba vestido con una franela holgada con jeans oscuros. Una pistola descansaba en su mano derecha. Su cabello negro se balanceaba con el viento ligero. La vista del cuerpo solo lo impulsó a entrar en la tenue luz. Era Crow. Mierda, Tai, maldijo al ver el cuerpo y su suegro. De acuerdo. Tienes sangre encima. Crow tenía una mirada preocupada en su rostro al igual que Tai. Aunque Jan sabía que su tío no era alguien para asustar fácilmente, debe haber visto algo que realmente lo aterrorizó. Sí, no es mío, respondió de inmediato. ¿Sabes qué coño es esta cosa? Le susurró con dureza a su suegro. Dicen que es algún tipo de parásito o un virus. Los superiores nos dijeron que todo sobre esto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Jan confundido. Estaba aterrorizada ante la idea de contraer cualquier enfermedad que fuera. Especialmente si podría convertirte en eso. Tai se volvió hacia Jan nuevamente. No sabemos qué es esto, explicó. Sea lo que sea. Dicen que se extendió por todo el país. Sí, es malo por todas partes, agregó Crow, cerrando la puerta principal detrás de él y apoyándose contra ella. Pero tienes que salir de aquí, Kido. Tú y Ruby no pueden quedarse. Ok, se dio la vuelta y subió las escaleras. Yang necesitaba ver a Ruby primero. Necesitaba obtener al menos algún tipo de explicación a medias sobre lo que sucedió. El resto podría venir cuando salieran de la ciudad. Ruby, susurró Yang con dureza. La única respuesta vino de Sui. El pequeño Corgi salió de otra habitación y se sentó frente a la puerta de Ruby. La hermana menor de Yang había desaparecido, pero Sui le dijo todo lo que necesitaba saber. Ruby estaba escondida en su habitación. Ruby, susurró Yang, pero más fuerte esta vez. Abre la puerta, probó la perilla solo para descubrir que estaba bloqueada. Un grito amortiguado vino del otro lado. Vamos, Rubes, este no es el momento para esto. Yang puso su hombro en la puerta, rompiendo la cerradura y, posteriormente, la puerta al mismo tiempo. Giró a la izquierda para encontrar a Ruby sentada a solo unos metros de distancia. Estaba acurrucada en una bola, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas y tirando de ellos hasta su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, brillando a la tenue luz de la luna. Respiraciones rápidas y superficiales salieron de su boca en ráfagas cortas. Ruby estaba teniendo un ataque de pánico. «Rubes», gritó Yang con calma, arrodillándose frente a ella. Ella agarró su hombro con una mano y colocó otra a un lado de su cabeza, inclinándola hacia arriba. «Ey, ey, ey, ey. Soy yo. Soy yo». Eso la calmó un poco. La respiración de Ruby volvió a la normalidad. «Jan, ¿qué pasó?», preguntó Ruby con terror en su voz. «No necesitas saberlo», respondió Yang con calma, conteniendo sus emociones. «Solo sé que algo sucedió y tenemos que empacar nuestras maletas. Ahora». Yang agarró sus maletas y las dejó caer en la parte inferior de las escaleras. Tanto ella como Ruby tiraron todo lo que pudieron agarrar en bolsas de lona y lo hicieron lo más rápido posible. Tenían suficiente ropa para durar, tal vez una semana o dos. Ninguno de los dos se molestó en agarrar nada más, excepto sus aparatos electrónicos personales y billeteras. Tai y Crow los estaban esperando en la parte inferior de las escaleras. Estaban en medio de una conversación, pero la terminaron cuando las chicas bajaron. Ambos hombres los miraron con rostros preocupados pero solemnes. El cuerpo había sido arrastrado lejos y llevado a la cocina. Estaba fuera de la vista donde Ruby no se habría visto obligada a ver lo que sucedió. Eso solo se reforzó con Crow y Tai acercándose a ellos y guiando a ambas chicas al garaje. Crow agarró sus maletas y las arrojó al Mustang sentado en el garaje. Ruby y Yang se quedaron de pie mientras su padre caminaba de un lado a otro con ansiedad.
Nadie dijo nada, solo Crow y Ty intercambiando miradas. Un grupo de coches de policía que pasaban llamaron su atención afuera. Las luces rojas y azules eran simplemente un borrón mientras los policías lo llevaban a su destino. Ruby se estremeció ante las sirenas que gritaban en la noche. Jan colocó una mano sobre su hombro y la sostuvo cerca para tranquilizarla. Ambos se meten en la parte de atrás, ordenó Ty, abriendo la puerta del lado del conductor. Jan y Ruby se arrastraron hacia la parte trasera del vehículo. La primera se sentó justo detrás de su padre, mientras que Ruby se sentó detrás de Crow. El aire dentro del automóvil seguía siendo pesado cuando la puerta del garaje se abrió detrás de ellos. Nadie se atrevió a decir una palabra. Crow se dio la vuelta para mirar a las chicas. «¿Ustedes dos, está bien?», preguntó con calma pero bruscamente, rompiendo el silencio. «¿Cómo te sostienes?». «Estoy bien», mintió Jan. En verdad, ella estaba asustada de mierda. Su vecino estaba actuando como Cardin y ese tipo que estaba en la calle la semana pasada. ¿Cómo se suponía que alguien debía aguantar cuando la gente se volvía loca y se atacaba entre sí? Especialmente cuando esos incidentes están conectados por alguna enfermedad. Aún poco asustada, respondió Ruby honestamente. ¿Puedes decirnos qué está pasando? Era correcto que la niña estuviera confundida. Solo tenía información a su disposición. Jan tenía un poco más a mano, pero todavía estaba firmemente en la oscuridad. Más tarde, Ty evitó la pregunta. «Centrémonos en salir de aquí». Puso el auto en reversa y retrocedió fuera del camino de entrada. Estaba oscuro afuera. Muy oscuro. Las únicas luces encendidas eran las farolas y algunas que entraban por las ventanas de las casas adyacentes. «¿Podemos escuchar lo que hay en la radio?». Ruby volvió a hablar, sosteniendo a Zoe con fuerza en sus brazos. Ella pudo haber estado esperando algún tipo de aliento de la transmisión, o algo para distraer su mente de lo que estaba sucediendo. «Sí», dijo Ty, probando el dispositivo. La radio se encendió. Nada salió por un momento mientras se calentaba. Después de que lo hizo, solo hubo ruido blanco. Era un revoltijo de silbidos confusos y la palabra ocasional que logró pasar. «Mierda», maldijo Crow, sacando su teléfono. «No tenemos radio ni teléfonos». Arrojó su pergamino por sus pies. «¿Cómo diablos los perdimos ya? Estamos justo al lado de la maldita ciudad». El Mustang pasó de la marcha atrás a la primera marcha. Fuera del vehículo, había un puñado de personas haciendo todo lo posible para empacar sus cosas en los autos. Algunos incluso iban a pie, llevando sus maletas mientras lo hacían. Lo que más sorprendió a Jan fue el hecho de que había niños por ahí. Una parte de ella quería decirle a su padre y a Crow que detuvieran el vehículo, pero no había espacio. Todo lo que podía hacer era mirar por la ventana y observar a estas personas mientras pasaban. «Hace un minuto, escuchamos que aproximadamente la mitad de las personas en la ciudad perdían sus malditas mentes», continuó Crow, escupiendo enojado sus palabras. «Y ahora, nada. ¿Pueden los militares hacer algo al respecto?», dijo Ruby. Fue una buena pregunta. El padre y el tío de Jan y Ruby estaban en el ejército. Sabrían si se podía hacer algo. Crow se dio la vuelta para enfrentarlos a ambos. «Tal vez, si esto no se ha extendido demasiado», explicó. «Solo nos informaron sobre un brote de gripe, chicas», agregó Ty con firmeza. «Hay disturbios. La gente se atacaba unos a otros en las calles. Solo íbamos a desplegarnos para controlar eso». Entonces la reacción de papá cuando le conté sobre ese tipo en la calle, no sabía más de lo que era solo un loco. Ese conocimiento no consoló a Jan en lo más mínimo. Crow mantuvo su posición, mirando a las chicas. «Pero ustedes dos deberían estar bien en la granja de Nicolás», aplacó sus preocupaciones. «Dicen que solo se extendió a las grandes ciudades y pueblos. Está lo suficientemente lejos de aquí como para poder evitar esto». «¿Pero qué pasa si estamos enfermos?», preguntó Ruby en un tono preocupado. No, respondió Crow. «No lo has hecho». «Ah». Una persona que gritaba salió corriendo del costado de la carretera y se arrojó al Mustang. Rompió la ventana del pasajero causando que se convirtiera en una telaraña. La sangre salpicó todo el lugar, cubriendo la mitad de la puerta del pasajero con una gruesa capa de sangre.
Tai se desvió del atacante, casi golpeando un automóvil estacionado mientras lo hacía. Ruby dejó escapar un grito mientras se acobardaba por el ataque. Yang protegió a su hermana menor de los copos de vidrio que volaban. Sui comenzó a ladrarle a la persona, saliendo de las garras de Ruby mientras lo hacía. Crow levantó la vista después de haberse cubierto la cabeza con los brazos. «Mierda santa», maldijo, mirando por la ventana trasera. «Tai, será mejor que conduzcas». Yang soltó a Ruby, girando la cabeza para ver qué estaba mirando Crow. Docenas de infectados salían corriendo de los edificios cercanos directamente hacia aquellos que huían de la ciudad. Todos dejaron caer lo que tenían en sus manos y corrieron. Muchos cayeron y fueron mutilados por los infectados. Yang observó cómo destrozaban a los niños con sus propias manos y comenzaban a comerse sus cuerpos. Yang no podía apartar los ojos de lo que estaba viendo. Incluso desde 100 pies de distancia, podía ver la sangre. Una mujer gritaba mientras otro hombre la arrastraba. Frente a ella había un niño en las garras de un infectado. La pura agonía y el terror que se apoderó de la mujer mientras ignoraba su propia seguridad para salvar a alguien que ya estaba muerto, quemó una imagen vívida en las retinas de Yang. Dios mío, Yang se tapó la boca con una mano. Ella no tenía palabras para esto. ¿Cómo podría alguien? Ver a la gente destrozar a otras personas era algo que nadie podría estar preparado para presenciar. Esos infectados eran como leones o lobos, destrozando un ciervo o una gacela. Ya no eran personas. Eran solo monstruos, sin una pizca de humanidad en ellos. Yang se dio la vuelta y volvió a sentarse en su asiento. Su respiración se hizo más rápida y pesada mientras trataba de calmarse. Miró a su lado para ver a Ruby agarrando a Sui, murmurando para sí misma mientras el perro estaba sentado allí. «Cálmate, Yang, no podemos asustarnos ahora mismo. Solo necesito mantenerlo unido hasta que lleguemos a Jaunes». Tai, toma King Avenue a través de Crow habló antes de perder el pensamiento, chasqueando el dedo medio y el pulgar mientras lo hacía. 24, Tai terminó la idea. Sí, 24, estuvo de acuerdo Crow. Eso debería llevarnos a la granja de Nicolás. Yang miró por la ventana y se dio cuenta de dónde estaban. Se las arreglaron para salir de los suburbios y entrar en la ciudad principal. Todavía no era la gran ciudad, sino más bien un pequeño distrito industrial en las afueras de la metrópolis. Cruzaron un pequeño puente sobre un arroyo. Frente a ellos había otra colina antes de llegar a la carretera que conducía a la carretera. Nadie más estaba en este camino específico, pero Yang podía ver las luces de los edificios más adelante. Coronando la colina, finalmente, Yang pudo ver lo que estaba pasando aquí. Cientos de autos y personas bloqueaban la carretera frente a ellos. Todos los refugiados salen de la ciudad a través de las carreteras interestatales y autopistas. El gran volumen de los que huían resultó ser nada menos que asombroso. Todos los que intentaban salir a través de las arterias de Vale los convertían en puntos de estrangulamiento que solo unos pocos podían superar a la vez. El inmenso nivel de tráfico se extendió por millas y más allá de la visión de Yang. Muchos de sus predecesores estaban empezando a abandonar sus vehículos en favor de moverse a pie. «Hay tanta gente», murmuró Ruby tensamente. «¿Cómo vamos a salir de aquí?» «Buena pregunta». «No lo sé, Kido», le respondió Crow, secamente, volviéndose hacia Tai a continuación. «Deberíamos doblar la espalda y tratar de encontrar una solución». Antes de que pudieran hacerlo, un hombre salió de su vehículo para gritar a los transeúntes frente a él. Hizo un gesto con la mano derecha, maldiciendo al hombre. Varios otros refugiados se volvieron para enfrentar el ruido, sobresaltados, ya que todos estaban nerviosos. Otro grito vino del lado de la carretera. Un infectado vestido con una bata de hospital holgada cargó contra el hombre que gritaba, abalanzándose sobre él sin remordimiento ni preocupación por el humano que estaba debajo. Las manos ensangrentadas se empaparon en una capa de sangre aún más gruesa cuando los infectados desgarraron al hombre. Yang podía ver el interior del humano ahora muerto tendido en el suelo. Sus intestinos fueron arrancados rápidamente del interior de su cuerpo y arrojados sobre el asfalto. Chorros de sangre arterial brotaron hacia afuera, aterrizando en el costado del automóvil. Yang casi se amordazó cuando sus ojos no pudieron quitarse de esta vista.
Tai arrojó el vehículo en reversa, saliendo del atasco de tráfico lo más rápido posible. El Mustang se sacudió hacia la izquierda, lanzando a las chicas hacia la derecha antes de detenerse repentinamente, seguido de un cambio a primera, segunda y finalmente tercera marcha. Goddammit, 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 maldijo Tai repetidamente. Jan. Tai la miró. Llama a Marrón y hazle saber lo que está pasando. La mente de Jan se quedó en blanco por completo. Sus ojos se centraron en el espacio debajo del asiento frente a ella. Estaba demasiado ocupada comprendiendo todo lo que había visto. Más pensamiento hizo que su corazón comenzara a acelerarse, ensordeciendo cualquier ruido exterior a un susurro bajo. Todo esto se estaba volviendo demasiado para que ella lo manejara. Jan. Los gritos llenos de ira de Crow trajeron a Jan de vuelta a la realidad. Este no es el momento para esa mierda. Necesitas concentrarte, continuó apresuradamente. Llama a Marrón o Jaune. Demonios, cualquiera que puedas conseguir. Necesitan saber que vamos a entrar. Sí, miró su pergamino. Crow dijo que la señal era terrible cuando salieron de la casa. Todo lo que Jan podía hacer era tratar de ver si alguien contestaría, o si la llamada incluso pasaría. Ella presionó Marrón en sus contactos. El tono demarcado del pergamino se reprodujo por unos momentos. Clic. Bostezar, Jan, murmuró Marrón somnoliento. ¿Qué está pasando? Es 3:30 de la mañana. La voz de Marrón sonaba borrosa, casi estática, pero lo suficientemente clara como para escucharla. Jan no sabía si la conexión se mantendría o si la llamada se interrumpiría. Tenía que contarle a Marrón lo que sucedió. Marrón, comenzó Jan, vacilante pero firmemente. Necesito que me escuches. Algo pasó en mi casa, en toda la ciudad también. La gente se está matando unos a otros. Jan esperaba una respuesta, pero todo lo que obtuvo fue silencio. Mirando hacia abajo a su pergamino, todavía había una señal de 2 barras, lo que significaba que aún no lo había perdido. La llamada tampoco había caído. Jan, dijo Marrón con cansancio. ¿Es esto una broma? No, gritó en el pergamino, cortando a Marrón. Su sangre ahora comienza a hervir de ira. Enciende el televisor, cualquier cosa. Verás lo que está pasando. Nos dirigimos a tu casa ahora mismo. Sí, dame un segundo, dijo Marrón. Esta vez más alerta y listo para creer lo que estaba pasando. Jan levantó la vista de su teléfono para ver dónde estaban. Era otra calle, que parecía una vieja calle comercial. Los edificios de ladrillo se alineaban al costado de la carretera con muchos autos abandonados a ambos lados. A su paso por esta zona, Jan podía ver humo saliendo de los tejados al final de la carretera. Gruesas nubes negras borraron el cielo a su alrededor. Incluso había llamas disparadas desde el grupo de edificios. Las llamas se estaban extendiendo y se movían rápidamente. A 100 pies de distancia, una explosión masiva arrojó ladrillos y trozos de edificio hacia afuera. Las personas que corrían por la calle fueron derribadas o completamente desintegradas por la bola de fuego. Tai, vuélvete aquí, gritó Crow, cubriéndose los ojos para protegerlos de las llamas brillantes. Girando hacia otra calle, esta vez, el grupo se encontró con cientos de personas corriendo en la misma dirección. A muchos no parecía importarles un destino. Estaban tratando de poner algo de distancia entre ellos y la ciudad lo antes posible. Mierda. Mirando más abajo en la calle, Jan pudo ver de qué estaban huyendo. Había docenas, si no cientos, de infectados persiguiendo a los que estaban corriendo. Cualquiera que fuera demasiado lento fuera derribado rápidamente cayó ante un infectado. Vamos, la gente se aparta del camino, murmuró Tai, pisando los frenos del vehículo. Sus manos se pusieron blancas mientras apretaba el volante. Tai, no podemos parar aquí, advirtió Crow, mirando por encima del volante y por la calle. No puedo conducir a través de ellos, Crow, le gritó Tai. Retrocede entonces. No puedo. Se abrió un descanso en la multitud. Fue suficiente para que el Mustang lo superara. Espera. Tai volvió a golpear el gas. El automóvil se disparó hacia adelante a través de la brecha, desviándose mientras el conductor intentaba evitar golpear algo. Neumáticos quemando goma por la aceleración repentina. Perdió por poco un vehículo estacionado, finalmente llegó a una calle despejada.
Detrás de ellos, media docena de infectados siguieron el sonido del motor. Ahora estamos a salvo. Yang dio un suspiro de alivio mientras llegaban a un camino aparentemente ausente de caos. Solo necesitaban seguirlo y dirigirse a Jaune y Marrons. Estaba a solo unas millas del borde de Vale antes de ingresar al campo. Yang volvió a mirar su pergamino. El dispositivo quedó desatendido mientras ella estaba demasiado ocupada enfocándose en lo que estaba sucediendo. Marron debe haber estado preocupado enfermo. Se acercó el pergamino a la oreja. Marrón, dijo Yang, esperando escuchar una respuesta de su amiga, o al menos de alguien más. Algunos sonidos arrastrando los pies venían del otro lado de la llamada. Sonaba como si Marrón estuviera tratando de despertar a Jaune o a una de sus hermanas. ¡Oh mierda! Una luz cegadora de su flanco atrajo la atención de Yang hacia su izquierda. Todo lo que podía ver eran dos faros y la silueta de un camión acercándose rápidamente. Tampoco se detenía. Yang sintió que todo se ralentizaba. El auto se estrelló contra el costado del Mustang. Yang sintió toda la fuerza del impacto cuando su pergamino fue arrancado de su mano y fue sacudida por el choque. Todo lo que podía ver ahora era una ráfaga de vidrio arrojada mientras el auto giraba varias veces. Yang sintió un dolor abrasador emanar de su cintura y pecho mientras el cinturón de seguridad se apretaba con fuerza. Todo el aire salió de sus pulmones, y cada gota de sangre se movía con el vehículo, mareándola. Se golpeó la cabeza con fuerza en el borde interior, aturdiéndola aún más. El Mustang encontró su lugar de descanso, estrellándose contra una farola. El impacto destrozó aún más a los ocupantes. Cada uno dejó escapar un gemido amortiguado gemido mientras el auto finalmente dejó de moverse. Yang abrió los ojos lentamente, tratando de volver a sentir su entorno. Sus oídos zumbaban mucho, así como su visión borrosa. Una mano revisó su rostro en busca de heridas, sin encontrar ninguna, excepto un moretón en la frente. Ella calmó su respiración rápidamente, luego se desabrochó el cinturón de seguridad. La parte delantera del auto aún no humeaba, pero si había un incendio, Yang necesitaba salir. No es que pudiera hasta que se recuperara algo de equilibrio. Echando un vistazo, Yang vio que Ruby estaba en la misma condición en la que estaba. La niña no parecía estar del todo lúcida todavía. Sui también estaba bien. De alguna manera, Ruby logró aferrarse a él, por lo que estaba agradecida. Yang levantó la vista para ver a Crow mirándola. Tenía un mal corte en la cabeza, pero se veía bien. También como cualquiera podría estar en un accidente. Estoy bien, dijo, saludando a Crow. Yang se volvió hacia Ruby para verificar su condición. Rubes, le gritó a su hermana pequeña. ¿Puedes oírme? La niña asintió levemente. Gracias a Dios. Yang desabrochó a Ruby, ayudando a Sui a salir del auto primero. Luego agarró a su hermana menor y la levantó en los brazos de Crow. El hombre mayor dejó que la niña más joven lo usara como muleta. Finalmente, Yang salió del vehículo. Yang sacudió lo último de su locura. Miró a su alrededor el accidente automovilístico que los rodeaba. El otro conductor había sido asesinado, arrojado a través de su ventana delantera. Vidrios y sangre yacían por toda la calle. Tuvimos suerte. De hecho, tuvieron la suerte de que el accidente automovilístico no hubiera matado o herido gravemente. No podía decir lo mismo del conductor del otro auto. Tenemos que correr, exigió Tai, comenzando a retroceder. Sacó su arma de su cintura mientras lo hacía. Yang se volvió en la dirección que su padre estaba mirando. Joder. Había casi media docena de infectados corriendo hacia ellos. Cada uno gruñendo y chasqueando sus mandíbulas mientras entrenaban su atención en los cuatro y en cualquier otra persona corriendo por la calle. Deja la mierda en el auto. Yang despegó primero seguido por Crow y Ruby. Tai se contuvo para mantener a los infectados alejados de ellos. Sui se mantuvo pisándole los talones, corriendo tan rápido como pudo. Más y más infectados comenzaron a salir a la calle con la cantidad cada vez mayor de personas que huían de ellos. Un hombre que corría justo al lado del grupo fue abordado por un infectado. El monstruo rasgó su ropa, comenzando a devorarlo en el acto. ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! Siguió corriendo, asegurándose de que su familia se mantuviera al día con ella.
Jan podía sentir a Crow corriendo justo detrás de ella, llevando a Ruby en sus brazos. Podía escuchar el aliento pesado de Tai en la parte de atrás. Jan esquivó a un infectado que salió corriendo de una tienda. Ruby gritó mientras los perseguía. Un disparo sonó desde la Grove de Tai, deteniendo a ese infectado en seco. Cuanto más lejos iban, más y más obstáculos y escombros comenzaron a acumularse. Los autos en llamas se sentaron a ambos lados de la carretera en masa. Una barricada policial que se encontraba al final de la calle fue abandonada por completo. Los edificios caían a un infierno furioso que se extendía por el distrito. Sin embargo, todos siguieron corriendo, esquivando lo que Infected salió corriendo del interior de los edificios. No les importaba lo que le pasara a nadie más. Jan solo quería salir de la ciudad con su familia. De repente, un enjambre de infectados entró en el área en el otro extremo de la calle. Los que estaban allí en este momento cayeron rápidamente al enjambre. Cualquiera que estuviera más lejos se dio la vuelta y comenzó a correr en la dirección opuesta. Jan derrapó hasta detenerse. Miró a su alrededor en busca de un escape. En cualquier lugar que pudieran usar para salir de la calle. Mirando a su izquierda, lo encontró. Un callejón que conduce hacia el borde de la ciudad. Podrían atravesar allí y llegar a un lugar seguro. Tal vez encontrar un coche o cascarlo a la casa de Jaune. Pondría algo sólido entre ellos y los infectados. «Papá, tío Crow, por aquí», gritó, llamando su atención. Ambos hombres se miraron solo por un momento. No había alternativa porque ya no podían quedarse en las calles. Era esto o ser asesinado. Jan abrió la puerta que conducía al callejón. Una vez que Crow y Ruby pasaron, ella lo cerró detrás de su padre. Varios infectados quedaron atrapados en la cerca y se encontraron incapaces de pasar el simple eslabón de la cadena. Dando unos pasos hacia atrás, se volvió por completo, corriendo al frente del grupo. Pasó justo al lado de Crow y entró en un área que se abría desde el estrecho pasillo. Un hombre estaba arrodillado en medio del espacio. Un cadáver yacía a sus pies. Se volvió de repente para mirar a Jan. Era un infectado. Durmió hacia Jan. Ella dejó escapar un grito cuando él se acercó a ella. La niña usó todas sus fuerzas para detenerlo, metiendo su brazo debajo de su mandíbula y en su garganta. La otra mano evitó que los infectados se agarraran a ella. Sus fauces seguían empujando hacia adelante, acercándose cada vez más a su cuello. Ella podía oler su aliento desde esta distancia. El aroma metálico de la sangre en él. Tai empujó a Jan lejos, agarrando al infectado por el abdomen y arrojándolo hacia atrás. Metió su Glock en el espacio entre la mandíbula y el cuello del infectado, apretando el gatillo una vez en su lugar. El disparo fue increíblemente fuerte tan cerca de ella. Los oídos de Jan comenzaron a sonar por el repentino crujido de la descarga. Pero ella no estaba preocupada por eso. El disparo arrojó sangre por todo el lugar, cubriéndola en parte también. Con la cantidad de adrenalina corriendo por sus venas, no podía importarle menos. Jan negó con la cabeza y comenzó a empujar hacia adelante. Necesitaba salir de la ciudad. Ella despegó, corriendo detrás de su padre ahora. Corrió hacia adelante para ponerse al frente del grupo para poder proteger a Crow y Ruby. Cualquier infectado podría ser tratado por el tipo que sostiene el arma ahora. Al pasar por otra área cercada, más infectados salían de la carpintería. El disparo debe haberlos atraído aquí. Afortunadamente, no estuvieron en la calle principal más de lo necesario. Aún mejor, no había cientos de infectados persiguiéndola. Sin embargo, estos infectados comenzaron a trepar por encima de la cerca que los había estado separando una vez antes. El aliento de Jan se detuvo cuando los vio trepar hacia la cima. «Crow por aquí», gritó Tai a todo pulmón, abriéndole una puerta. Jan logró entrar justo cuando el primer infectado llegó a la cima y saltó sobre ella. Oyó a tres aterrizar y comenzar a ponerse de pie. Tai cerró la puerta de golpe y se empujó contra ella. Todos los infectados corrieron hacia la escotilla simultáneamente, causando que Tai casi perdiera el equilibrio. Crow dejó caer a Ruby para ayudar a mantener la puerta cerrada y a los infectados lejos de las chicas. Parecía ser una batalla perdida. Los infectados eran implacables con cada empujón y garra en la madera dura.
Crow y Tay apenas podían mantener la puerta cerrada, y ninguno de ellos podía irse, o se abriría, permitiendo que los infectados ganaran terreno. Tai se apoyó contra la puerta de madera, volviéndose para mirar a sus hijas. Jan, Ruby, gritó sus nombres. Tienes que correr. Largo de aquí. Crow y yo los seguiremos a ustedes dos. Jan no pudo encontrar las palabras correctas. Le decían que abandonara a su padre y a su tío. ¿Cómo se le ocurrió algo que responderle? No. Agarró la mano derecha de Ruby y se dirigió hacia la puerta. Jan iba a asegurarse de que Ruby saliera de allí a salvo. Le dolía hacer esto, pero no tenía sentido discutir sobre ello. Sin drama ni últimas palabras cursis. Jaune. 10 minutos antes. Jaune. Un grito lo despertó de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron para descubrir que las luces estaban encendidas. Un repentino aluvión de sonidos vino de todos lados de su casa. Rápidamente se sentó, encontrando a Marrón de pie junto a su cama. Su pergamino estaba en la mano, pero su rostro era lo que le preocupaba. Su hermana parecía aterrorizada más allá de lo creíble. ¿Qué está pasando?, respondió presa del pánico, volviéndose hacia Marrón y agarrándola de las manos. Tienes que ver esto, suplicó, alejándolo de la cama. A través de la puerta del dormitorio y hacia el pasillo, Marrón arrastró a Jaune por las escaleras. Vio a su hermana mayor parada en la parte inferior del ascenso, mirando hacia ellos. Jaune no tenía ni idea de lo que sucedió, pero no podría haber sido bueno. En la sala de estar, la televisión estaba encendida y reproducía una transmisión de noticias. Era el BNN. Lisa Lavender estaba sentada en el centro de la pantalla. Una pila de papeles estaba sentada frente a ella, junto con una bebida. Sin embargo, la mujer misma no se veía muy bien. Llevaba una expresión sombría que transmitía un estado de ánimo oscuro, apenas podía contener sus emociones. Esta es Lisa Lavender con el BNN, comenzó nerviosamente, aclarándose la garganta. Hace ya una hora, el pánico generalizado se apoderó de la mayor parte de Vale. Hemos perdido contacto con nuestras estaciones afiliadas y cualquier equipo de noticias remoto en la escena. La BNN continuará transmitiendo desde nuestra sede para actualizar al resto de ustedes. ¿Qué diablos? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jaune. El gobierno ha comenzado a considerar medidas contra los brotes en Vale. Actualmente, los departamentos de policía dentro del Capitolio están luchando para mantener el control de la ciudad. Con el caos generalizado que está teniendo lugar, ha sido evidentemente difícil para las autoridades mantener su terreno. Como imágenes iniciales de nuestros equipos en el sitio, los oficiales de policía usaron balas reales contra estos infectados. Sin embargo, no ha habido declaraciones del gobierno sobre la causa de esta pandemia. Antes de perder nuestro control remoto, consideramos que esto está relacionado con el supuesto brote de gripe que comenzó la semana pasada. Desde entonces, los hospitales de todo el país tuvieron un aumento de casi 300% en las admisiones. Creemos que este aumento de admisiones fue causado por infección. Alguien fuera de la pantalla le pasó un papel a Lisa. Acabamos de recibir imágenes de nuestros helicópteros de noticias, filmando la escena en el lugar. Estamos poniendo la transmisión inicial en este momento. Apareció un pequeño cuadro en la esquina superior izquierda de la pantalla. Era Vale. Grandes porciones de la ciudad estaban en llamas. Las explosiones estallaban a la vista cada pocos segundos. El humo, fácilmente visible incluso en las primeras horas de la mañana, surgió de las calles. Las personas y los automóviles eran visibles desde el helicóptero. Muchos huían de la ciudad con enjambres de infectados justo en sus colas. Imágenes sin censura de cadáveres bordeando las calles. Muchos estaban siendo comidos por infectados que los habían matado recientemente. «Dios mío», exclamó Lisa. Su voz comenzó a quebrarse. Se las arregló para mantener la compostura para poder continuar. Este fenómeno biológico sin precedentes ha causado que los infectados con él de repente se vuelvan violentos contra cualquiera a su alrededor. Como puede ver aquí, estas son imágenes de hace menos de 5 minutos. Parece que hay cuerpos alineados en las calles, víctimas del brote. Ella respiró hondo. Para aquellos de ustedes que todavía están viendo esto.
Le instamos a que permanezca en el interior y no se aventure afuera menos que sea absolutamente necesario. Y hagas lo que hagas, por favor mantente a salvo. Jaune se alejó del televisor para mirar a sus hermanas. Ambos miraron la pantalla tal como lo hizo un momento antes. Ninguno de los dos parecía ser capaz de separarse de la imagen que tenían ante ellos. Cada uno llevaba una mirada atónita en su rostro que bordeaba uno de terror o completa incredulidad. Marrón, dijo suavemente. ¿Has intentado llamar a mamá o papá? Ninguno de sus padres llegó a casa anoche. Algo sobre estar atrapado en el trabajo de nuevo, pero con algún tipo de brote. Jaune necesitaba saber si estaban de regreso a la casa o en algún lugar a salvo del caos. El propio Jaune apenas podía creer lo que estaba pasando, incluso al ver una transmisión en vivo de ello. Vale parecía una zona de guerra. Como si alguien bombardeara la ciudad con artillería y misiles. Era una imagen que uno vería después de que un ejército arrasara la capital enemiga, declarando la victoria. No, le respondió Marrón vacilante. Yang me llamó y me despertó. Ella me dijo que encendiera el televisor, y fue entonces cuando te atrapé a ti y a ti. Yang. La sangre de Jaune se congeló en ese momento. Ella y Ruby vivían en la ciudad. Estaban a tiro de piedra de la muerte y el caos que tenían lugar allí. A 40 millas de distancia de donde Jaune estaba parada en este momento. Estaban en medio de un brote que causaba que las personas se mataran entre sí. Jaune ni siquiera podía comenzar a entender qué hacía que las personas se hicieran esto entre sí. Vio a otros seres humanos literalmente devorando cadáveres. ¿Cómo diablos se suponía que iba a entender eso? ¿Es esto lo que le pasó a Cardin? Tenía que serlo. Hubo demasiadas coincidencias para que no lo fuera. Lo que le pasó a Cardin le sucedió a todas esas personas en Vale. Todas esas personas de repente se vuelven voraces y se matan entre sí. Todo lo que Jaune tenía que hacer era que era un brote. ¿Pero de qué tipo? ¿Transmisión aérea, acuática y física? ¿Y si lo tuviera? Jaune estaba bastante cerca de Cardin cuando se volvió. Era una posibilidad, pero no había sentido nada fuera de lo común en las últimas 2 semanas. No puedo concentrarme en nada de eso en este momento. Solo trabaja con lo que está frente a ti, Jaune. Marrón, ¿Yang todavía está en su pergamino?, preguntó en un tono urgente, casi exigiéndolo. No, déjame intentar llamarla de nuevo, dijo Marrón, mirando a través de sus contactos. Un pequeño toque de su dedo significaba que lo encontró. Jaune pudo escuchar el tono demarcado por un momento. Se acercó el pergamino a la oreja. Los ojos de Marrón se dirigieron hacia el suelo y se cerraron. Un suave movimiento de cabeza siguió. La llamada ni siquiera pasará. Jaune apretó el puño con fuerza con ira. Ni siquiera sabía si uno de sus amigos logró salir de la ciudad. Ni siquiera sabía si sus padres estaban bien. Lo habrían llamado a él o a una de sus hermanas. ¿Qué hacemos?, dijo Vi. Su tono sonaba confiado, incluso firme. ¿Qué tenían que hacer? Necesitaban ver a sus padres. Eso fue lo primero que tuvieron que hacer. Las hermanas de Jaune estaban lo suficientemente lejos de Vale como para no verse afectadas por esto en este momento. Ellos eran los siguientes en la lista. Marrón, Vi, comenzó rápidamente, gesticulando con la mano izquierda. Intenta llamar a todos. Mamá, papá, Saffron, Rose, Noire, cualquiera. Mira si están bien. Y voy a revisar la caja fuerte. Jaune salió de la sala de estar para ir a la guarida adyacente. El encendido de las luces reveló la caja fuerte de armas secuestrada en la esquina más alejada. La masa ahuecada de acero y concreto lo miró fijamente. Era casi intimidante saber lo que iba a tener que hacer aquí. Terminemos esto con... Al escribir el código clave, se desbloqueó la caja fuerte inmediatamente después. Un ligero ruido metálico vino de detrás de la escotilla cuando las barras de la puerta se deslizaron fuera de lugar. Finalmente, Jaune giró la manija de la puerta, desbloqueando los componentes finales de la cerradura. Al abrir la caja fuerte, Jaune se encontró con las luces LED dentro del armario. Las armas todavía estaban en su lugar desde la última vez que las había visto. Parte de la munición estaba almacenada aquí, pero el resto estaba escondido en el sótano en alrededor de una docena de contenedores secos de municiones. Dado lo malo que era en la ciudad, la gente huía en masa.
La mayoría de esas personas estarían tratando de alejarse del peligro. Fácilmente podrían terminar dirigiéndose al campo o a cualquier lugar que los militares les dijeran que fueran. El primero de los cuales fue lo que preocupó a Jaune. Si imaginara que esta situación sería como cualquier desastre natural como un terremoto o un tifón, estos refugiados estarían desesperados. La mayoría o si no, todos ellos lo habrían perdido todo. Si bien el saqueo era algo en la mente de Jaune, no tomó la vanguardia del pensamiento. Estaban en las primeras etapas de su típico desastre natural. Cualquier saqueo vendría después de que se agotaran los suministros de la gente. Jaune estaba más preocupada por los infectados que por cualquier otra cosa. Tuvo un encuentro de primera mano con lo que sospechaba que era uno de estos, infectado. Jaune no iba a estar dispuesto a arriesgarse de nuevo sin algún tipo de arma o arma de su lado. Incluso sus hermanas o padres no sabían lo que era estar tan cerca de alguien que estaba infectado. Le dio aún más razones para saltar la caja fuerte de armas. Al menos tenía una advertencia y podía prepararse para que algo sucediera. Afortunadamente, lo que fuera que esto fuera aún no les había llegado. Agarrando varias armas de la caja fuerte, Jaune las dejó en una mesa de café cercana. El primero fue un AR-15 calibrado en 5.56 x 45 milímetros. El segundo fue un Expreso 870 en calibre 12. Por último, una Barretta M9 9 milímetros. AR-15. Calibre 5.56 x 45 milímetros. Longitud del cañón 18 pulgadas con riel cuádruple sobre el guardamanos. Vista 4x Aquagiron Sigs. El estilo típico de un AR-15 coloreado en negro mate. 870 Express. Calibre 12. Longitud del barril 24 pulgadas. Escopeta calibre 12 en negro mate con culata extensible. M9 Barretta. Calibre 9 milímetros. Lugares de interés. Vistas de brillo de tritio. Pistola excedente del ejército coloreada en negro mate con muebles de goma en la empuñadura. Marrón entró cuando Jaune finalmente colocó la última de las armas. Ella permaneció allí en silencio durante varios momentos mientras él se sentaba en el sofá. Agarrando el AR, Jaune finalmente la miró. ¿Cualquier cosa?, preguntó esperanzado. Tal vez habrían conseguido que sus padres respondieran a sus llamadas. Si no son ellos, entonces sus hermanas con Saffron siendo la excepción con la falla de la red de telecomunicaciones en Anima. Seguirían tratando de llamarlos sin obtener una respuesta. No, respondió Marrón rápidamente, sacudiendo la cabeza. El pergamino de Villa no puede recibir una señal. Incluso soy una excepción. Se tapó la boca con una mano, limpiándola justo después. Pero necesitas ver esto. ¿Algo más sucedió?, preguntó Jaune en respuesta, levantándose del sofá. Tal vez, comenzó, dirigiéndose de regreso a la sala de estar. No lo sé, pero esto es del BBC. Dicen que no es solo en Vale. Vi encendió el televisor para reproducir una transmisión de noticias de hace unos 10 minutos. Jaune ya podía ver cómo rebobinaba que las cosas no solo estaban mal en Vale. Los gobiernos locales de todo el país han reportado incidentes de esto. Killing Plague, comenzó el presentador de noticias, mirando directamente a la pantalla. Los funcionarios de Mountain Glen han ordenado una evacuación completa de la ciudad con más de 5.000 personas sucumbiendo al desastre. El número exacto de estos infectados se desconoce hasta el momento, pero se estima que son miles solo en Mountain Glen y los condados circundantes. La ciudad de Blacklight ha informado de un colapso completo del orden civil con los funcionarios comenzando a retirarse a lugares seguros fuera de la ciudad. Jaune tiene escalofríos al escuchar sobre Blacklight. Su hermana mayor, Noire, tenía un apartamento en la ciudad. Ella y su novio vivieron y trabajaron allí como escritores. Los miembros del consejo han instado a todos los civiles de los principales centros de población a evacuar y dirigirse a su sitio de socorro gubernamental más cercano. El concejal jefe Ospin ha ordenado a todos los miembros de alto rango de la Fuerza de Defensa Valish que se retiren a las bases militares locales. A partir de ahora, hay discusiones sobre cómo se desplegará el ejército para contener este caos y restaurar el orden. El RBCDC está trabajando actualmente para encontrar los orígenes de este brote.
En un comunicado de prensa, el epidemiólogo jefe, Dr. Arthur Batts, alentó a todos los ciudadanos y residentes de Vale a evitar a las personas infectadas y mantenerse a salvo. La transmisión terminó allí. Mierda santa, dijo Vi bruscamente, volviéndose hacia Marrón y Vi. No puedo creer esto. Jaune apenas podía creer esto tampoco, pero tuvo un encuentro cercano con un infectado unos días antes de que la mierda golpeara el ventilador. Luego estaba ese tipo al que casi golpeó a principios de esta semana. ¿Y si él también estuviera infectado? Yo también. Marrón estuvo de acuerdo con los otros dos. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? No había forma de saberlo honestamente. No tenían idea de lo que era esta cosa. Si era o no viral o bacteriana o algo completamente diferente. Había demasiadas variables. No lo sé, respondió Jaune, sentada en el sofá. Tal vez llegó a un punto en el que había tantos de ellos. Quiero decir, Marrón, ¿viste cómo era Cardin, verdad? Esta cosa debe haber estado dando vueltas por un tiempo. Finalmente se desbordó. Marrón no estaba muy seguro de su respuesta. De repente, su expresión cambió, entrando en pánico y preocupada. Oh, Dios, la transmisión dijo que estaba relacionado con el brote de gripe. Marrón se tapó la boca con las manos, comenzando a llorar. Mamá trabaja en el hospital, donde estaban tratando a esas personas, ella habló de eso hace unos días. Vi inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de su hermana menor en un abrazo tranquilizador. El arco mayor la balanceó de un lado a otro, girando lentamente mientras lo hacía. Una sola mirada preocupada a Jaune expresó sus pensamientos al respecto. Todavía no lo sabemos, Jaune trató de aplacar sus preocupaciones. Tal vez, ella salió de allí. O los militares y los policías lo tienen bajo control. Los hospitales son una prioridad para proteger, ¿verdad? Mierda. A menos que viera a su madre bailando un vals por la puerta principal en este momento, entonces no había forma de saberlo con certeza. No podían llamarla si lo que estaba sucediendo en las calles también estaba sucediendo dentro de los hospitales. Una serie de fuertes golpes vinieron de la puerta principal. Estos no eran golpes suaves que alguien haría si estuvieran de visita. Eran ruidosos. Estos fueron hechos por alguien que golpeó su puño contra la puerta. Alguien tratando desesperadamente de conseguir que otro les responda. Los tres adolescentes se volvieron hacia el frente mientras la masa sólida de roble se estremecía. El flequillo reverberaba a través de las paredes, sacudiendo todo lo que colgaba de ellas. Una pequeña decoración de madera cayó al suelo, haciendo que Vi saltara. Jaune se acercó lentamente a la puerta, manteniendo su lado izquierdo frente a la escotilla. Esperaba que algo entrara por la puerta como una criatura de una película de monstruos. Lo cual ya no hizo nada para ayudar a sus nervios cuando ya estaban overclockeados. Se asomó por la mirilla para ver quién o qué estaba al otro lado. Estaba increíblemente oscuro afuera, y todo lo que podía ver eran tres siluetas de pie en su porche delantero. Encender la luz reveló quiénes eran. En el medio había una mujer baja. Su cabello naranja era un completo desastre, cubierto de lo que parecía ser suciedad. Yendo más allá, su rostro tenía salpicaduras de sangre. Las manchas oscuras, casi marrones, cubrían su lado derecho. Pero él sabía quién era ella. Era Nora. Parecía aterrorizada o tal vez desesperada. Jaune abrió rápidamente la puerta, buscando a tientas el cerrojo mientras intentaba abrir la puerta. Sin embargo, se las arregló para casi abrir la puerta para poder dejar entrar a sus amigos. No podría haber sido más rápido para ellos. Nora fue la primera en la puerta, seguida por Ren y Dante. La primera de las tres envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Jaune en un abrazo aplastante que forzó todo el aire de sus pulmones. Jaune logró devolver el abrazo cuando sintió que Nora enterraba su rostro en su pecho. «Ren, ¿están bien?», preguntó Marrón abruptamente, ganando la atención de Jaune. «Vi, ¿puedes tomarles un poco de agua?». Jaune se volvió hacia Ren. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Estaba sobre él. En su cabello, gran parte de él apelmazado en su cara, a pesar de haber sido limpiado con una toalla, la camisa verde de Ren ahora era granate y sus jeans estaban empapados en ella.
Parecía que Ren había nadado a través de un charco de sangre, o se había arrastrado a través de un charco de ella en su estómago. ¿Qué te pasó?, preguntó Jaune, soltando a Nora, permitiéndole atender a Ren. Él y Nora se sentaron en el sofá. Vi finalmente regresó con un vaso de agua y se lo entregó a Ren. El hombre tomó unos sorbos antes de dejarlo en la mesa de café. Estábamos en los dormitorios, comenzó Nora con aprensión. Todo se volvió loco. Sí, aceptó Ren, asintiendo con la cabeza. Apenas salimos de allí. Ren, hace 1 hora y media. Ren yacía boca arriba, mirando al techo. La pintura bronceada en el panel de yeso ocupaba la mayor parte de su vista. Solo la mesita de noche sentada junto a su cama y el tenue resplandor de su lámpara eran las únicas otras cosas que podía ver en este momento. Había un silencio completo y absoluto en este momento. No hay estéreos ruidosos retumbando hasta altas horas de la noche o sus vecinos organizando una fiesta a medianoche como de costumbre. Solo la suave exhalación que salía de sus fosas nasales con cada respiración que tomaba. No era normal. No desde lo que sucedió hace casi 2 semanas. Cardin se volvió loco y trató de matar a uno de sus amigos mientras lograba matar a varios otros. Las cosas realmente no habían sido las mismas en la academia. Entonces los asesinatos comenzaron a ocurrir en toda la ciudad. Personas encontrando cuerpos en callejones que estaban medio comidos. Otros fueron atacados en las calles por grupos de locos. La noticia se estaba volviendo absolutamente loca discutiendo eso, lo que lo trató con varias discusiones emocionantes mientras veía las transmisiones. Ren no sabía qué hacer con eso. Incluso en la academia, los niños que vivían en los dormitorios estaban siendo retirados por sus padres. Ren y varios otros tuvieron que quedarse ya que no podían salir fácilmente de Vale o no tenían a dónde ir. Los maestros también estaban pidiendo a los estudiantes que se quedaron que no abandonaran las instalaciones y habían introducido un toque de queda. Por supuesto, nadie siguió dicho toque de queda, pero ese no era el problema principal. Algunos estudiantes estaban siendo llevados al hospital porque se estaban enfermando. Nadie dijo para qué exactamente, pero la vieja fábrica de rumores no tardó mucho en llegar a varias ideas. Algunos eran realmente racionales y se basaban en las circunstancias de lo que estaba sucediendo en Vale, pero otros resultaron ser bastante ridículos. Ren, sin embargo, fue despertado varias veces esta semana por el sonido de una ambulancia llorando en la noche. A veces, cuando había estado despierto para ello, podía ver las luces intermitentes de un coche de policía que conducía el vehículo de emergencia. Sin embargo, parecía que las ambulancias corrían alrededor de los bloques circundantes todas las noches. Tal vez fue ese brote de gripe. Los dormitorios estrechos, 3 o 4 personas que viven en un espacio, la proximidad a los vecinos y los adolescentes eran una receta para que algún tipo de enfermedad se propagara. Sin mencionar las condiciones probablemente menos que desinfectadas de sus apartamentos. Afortunadamente, Ren tuvo la suerte de tener una habitación individual para él solo. Que técnicamente no era su habitación. Nora prácticamente vivía aquí junto a él a pesar de las reglas sobre los espacios de vida monogénero. No es que hubiera ningún problema con su amigo de la infancia saliendo con él. Hablando de Nora, sin embargo, ella dijo que vendría en un momento. Iban a ver una película y jugar algunos videojuegos. No en ese orden, pero también incluye bocadillos. Nora también iba a traer a su compañera de cuarto ya que tampoco tenía nada que hacer. Ren no estaba preocupado por la puntualidad cuando se trataba de Nora. Habiéndola conocido lo suficiente, medio esperaba que hubiera un Bog y Nora escondido debajo de su cama en este mismo momento. O puede haber estado tratando de pasar a algún miembro de la facultad y fue detenida por uno de ellos. Tan confuso como podría ser a su alrededor, ella era solo humana. Ren dudaba que la enérgica chica tratara de repeler el costado del edificio y colarse por su ventana antes de esconderse debajo de la cama. En realidad, rasca eso. Sonaba igual que Nora para hacer un truco como ese. Lo que hizo que Ren quisiera revisar debajo de su cama en caso de que Nora se escondiera allí. Aunque, eso era parte de su encanto. Ella actuó como su contraste. Zarpazo. Los pensamientos de Ren fueron interrumpidos por un golpe proveniente del otro lado de la habitación.
Miró en esa dirección para ver qué era, sentándose en su cama para tener una mejor vista. ¿Qué fue eso? Sus ojos se centraron en la puerta que conducía al pasillo. Ren podía ver algo de luz que entraba por la grieta entre el piso y la puerta. La luz en el pasillo debe haberse encendido mientras una persona caminaba a través de él. En ese pequeño espacio, sin embargo, Ren vio la sombra de los pies de alguien al ralentí justo enfrente de la puerta. Dos masas negras colgaban allí mismo, negándose a moverse durante varios segundos. Antes de que Ren pudiera moverse para abrir la puerta, desaparecieron, acompañados de pasos que se dirigían por el pasillo. Poniéndose los zapatos, Ren los ató rápidamente para poder revisar el pasillo. Tal vez fue alguien jugando una broma llamando a las puertas de todos o alguien estaba buscando ayuda. No había forma de que el golpe fuera de Nora. Era demasiado bulliciosa para simplemente tocar la puerta. No, déjala en paz. Un grito acompañó esas palabras justo afuera en el pasillo. No fue solo un grito sino un grito de miedo espeluznante. Perforando las paredes, vibrándolas con un vibrato que sacudió los huesos de Ren. Hizo que el niño entrara en pánico solo de escuchar ese terrible chillido. Pero esa otra chica. Era una voz demasiado familiar para Ren. Un grito que había escuchado muchas veces antes. Lo suficiente como para que se hubiera quemado en su alma. Era Nora. Ella también estaba ahí fuera. Alguien estaba atacando a su compañera de cuarto. Atacándola. Ren abrió la puerta con furia, golpeando la manija de la puerta profundamente en el panel de yeso sin cuidado. Salió corriendo al pasillo, buscando el origen del grito, girando bruscamente la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Fue entonces cuando lo encontró. La fuente de ese grito impío. Había otro estudiante encima del compañero de cuarto de Nora. Nora misma fue plantada firmemente contra una pared cercana, manteniéndose lo más lejos posible del atacante. La expresión de su rostro era de horror absoluto, cubierto de manchas de sangre y rayas de lágrimas. No había forma de que corriera, las escaleras cercanas estaban bloqueadas y estaba paralizada por el miedo. La niña y el hombre que la atacan. Ren deseaba nunca haber visto algo como esto. Él estaba mordiendo su cuello, cortando arterias y carne mientras la niña gritaba y trataba de alejarlo con todas sus fuerzas. El hombre estaba literalmente mordiendo su cuello, arrancando trozos ásperos con cada bocado. Su cara y su camisa se estaban empapando más o menos en una capa de carmesí mientras desgarraba el cuello de la pobre niña. Ren apenas podía creer lo que estaba viendo. Estaba justo frente a él, pero el animalismo puro que mostró era algo sacado directamente de una película de terror. Se congeló por miedo, obligándose a mirar esto mientras su propio cuerpo se negaba a moverse. La niña continuó murmurando sin sentido cuando llegó a los últimos momentos de su vida. Sin embargo, eso no impidió que el hombre continuara mordiéndola. Procedió hasta que la cabeza estaba casi a medio camino del cuerpo. Poco a poco, la niña se volvió flácida a medida que la pura pérdida de sangre hacía mella en su cuerpo. Su mano cayó a su lado y se desplomó. La cabeza de la niña giró lo suficiente como para que sus ojos, aún abiertos, miraran directamente a Ren. Esos fríos ojos muertos todavía mantenían su expresión de miedo y terror. El hombre se puso de pie y se volvió hacia Nora de repente, dejando escapar un gruñido animal mientras iba a atacarla a continuación. Se lanzó de cabeza, con la boca abierta, exponiendo su conjunto de dientes ensangrentados para morderla. Nora se protegió con los brazos, paralizada por el miedo. Se paró casi como una estatua, excepto por la parte superior de su cuerpo. En ese momento, el tiempo se desaceleró para Ren. Observó cómo el hombre fue a atacar a Nora. Su mejor amiga estaba aterrorizada más allá de toda creencia, sin embargo, se quedó aquí como un espectador, sin hacer nada para salvarla. No podía vivir consigo mismo para verla lastimarse. Especialmente cuando esta criatura acababa de matar a la amiga de Nora sin pensarlo dos veces. Preferiría morir. Aléjate de ella. Ren disparó hacia adelante en un instante, despejando la distancia entre ellos en solo una fracción de segundo. Su visión hizo un túnel, centrándose únicamente en el hombre que estaba a punto de matar a su mejor amigo. Todo lo demás era solo un obstáculo en su camino. Golpeó su hombro contra el costado de las costillas del hombre.
El tamaño y el peso más pequeños de Ren se compensaron con su velocidad, arrojando al hombre de sus pies y bajando un tramo de escaleras cercano. Los sonidos de él cayendo por las escaleras llenaron el pasillo, haciendo eco en todo el edificio una vez silencioso. Ren se volvió hacia Nora y la abrazó en un abrazo. Ella hizo lo mismo, pero comenzó a llorar fuertemente en su pecho. Sus sollozos amortiguados resonaron debajo de la camisa de Ren, y sus lágrimas comenzaron a humedecer la tela. Al menos ella estaba a salvo. Ese bastardo no pudo lastimarla físicamente, pero Nora no estará bien por un tiempo después de esto. No había manera de que alguien pudiera pasar por ver eso sin que hubiera una marca. Otros estudiantes comenzaron a salir de sus habitaciones a medida que la conmoción se calmaba. La mayoría se acercó vacilante a la escena como se esperaba, mirando a Ren y Nora y luego al cuerpo. Algunos estaban en sus pergaminos, llamando a la policía y a una ambulancia. Mientras la multitud se reunía, Ren continuó mirando alrededor del área. Miró al hombre que intentó atacar a Nora. Afortunadamente, el hombre ya no parecía moverse. Eso sería un problema para más adelante. Por ahora, Nora necesitaba que él se enfocara en ella. Continuó sosteniendo a Nora mientras ocasionalmente miraba a la multitud. Ren quería asegurarse de que nadie estuviera filmando esto, pero, ayúdame. Al otro lado del pasillo, otro grito llamó la atención del espectador. Todos volvieron la cara al grito al mismo tiempo. Ren apenas podía ver a través de las aproximadamente 10 personas reunidas alrededor de la escena. Era otra mujer, pero no parecía una estudiante. Era demasiado vieja, tal vez en sus 30 o 40 años. La mujer gritaba histéricamente, sorprendiendo a todos. La mayoría de esos gritos eran ininteligibles y más como gritos de dolor. Ella tropezó más cerca del grupo, casi colapsando contra la pared, logrando atraparse en el último minuto. Fue entonces cuando Ren vio las heridas. La mujer estaba cubierta de profundas heridas. A lo largo de sus brazos, uno en su hombro y otro en su pierna. No parecían heridas de cuchillo ni nada que obtuvieras de un accidente automovilístico. Era simplemente una serie de cortes y lágrimas en forma de herradura que sangraban profusamente. Pero el tamaño de esas heridas no habría sido de un perro o un animal. Esos vinieron de una persona. Coincidían con la forma de cualquier marca de dientes humanos o faunos. Alguien mordió a esa mujer y se hizo carne varias veces. Sin embargo, ella todavía estaba de pie. Antes de que alguien pudiera ir a ayudarla, media docena de hombres y mujeres, todos de diferentes edades, vinieron de la escalera en el otro extremo del pasillo. El primero, un hombre de mediana edad, la derribó en el suelo, golpeándola con los puños desnudos. El resto se amontonó sobre ella, mordiéndola, desgarrando su cuerpo. La mujer hacía tiempo que había dejado de gritar desde que llegaron. Se formó un charco de sangre debajo, empapando el piso de linóleo y cualquier espacio entre la pared y el piso. Cuando uno de los atacantes volvió su mirada hacia el grupo de adolescentes aturdidos, los ojos de Ren se abrieron como platos de cena. La expresión de hambre y ferocidad en sus rostros era inhumana. Algunos comenzaron a abandonar el cuerpo a favor del grupo frente a ellos. Solo 3 o 4 mantuvieron su atención en el cadáver descansando sobre sus rodillas. El primero se puso de pie, moviéndose en un sprint mientras cargaba contra el grupo. La respiración de Ren se estremeció en ese momento. Buscaban matarlo a él y a sus amigos sin ningún remordimiento, para satisfacer cualquier impulso caníbal que se apoderara de sus mentes. «Nora, tenemos que irnos», gritó Ren a todo pulmón. Ren actuó rápidamente, agarrando la mano de Nora y arrastrándola por las escaleras. La chica lo siguió de cerca mientras él lideraba el camino. No tenía idea de si había más de estos monstruos en los pasillos inferiores, pero no había forma de volver a su habitación y encerrarse. Ren ni siquiera se molestó en mirar a los otros estudiantes. Bajando las escaleras, Ren pasó cuidadosamente junto al cuerpo. Avanzó por él, manteniendo su distancia, esperando que no se moviera. Sus pies atravesaron el pequeño charco de sangre que se acumulaba cerca de la cabeza del hombre. Del mismo modo, Nora pasó junto a él, acurrucándose detrás del niño para protegerse. Finalmente llegaron al segundo piso. Afortunadamente, estaba desierto, además de algunos otros estudiantes que intentaban averiguar qué estaba sucediendo.
Ren podía escuchar el pánico resultante arriba en el tercero y los otros estudiantes huyendo. También bajarían las escaleras, tratando de alejarse de los atacantes. Las personas que los atacaban los seguirían. Algunos de los otros estudiantes en este piso corrieron hacia atrás dentro de sus habitaciones, cerrándolos antes de que Ren y Nora pudieran buscar refugio. Ninguno de los dos se detuvo a suplicar para que los dejaran entrar, ambos siguieron corriendo hacia el otro extremo del pasillo. Cuando llegaron a la escalera que conduce al primer piso, un grupo de estudiantes corría hacia el segundo piso. Algo más los estaba persiguiendo, y estaban tratando de huir a un terreno más alto, atrapando a Nora y Ren en el segundo piso. Ren también vio de que estaban huyendo. Eran otros dos estudiantes empapados en sangre de pies a cabeza, gruñendo como animales mientras derribaban a otra persona. Desgarraron esa pobre alma sin pensarlo dos veces como lo hizo el resto. Se dio la vuelta, esperando que hubiera otra forma de salir de esto. Ambos extremos del pasillo estaban bloqueados. Nadie les iba a abrir sus puertas. No había pasillos laterales que pudieran usar para escapar. ¿Qué podía hacer? Piensa en Ren. Nora todavía sostenía su mano con un agarre de hierro. Miró por el pasillo mientras los estudiantes del segundo piso se acercaban con los asaltantes pisándoles los talones. Ren retrocedió hacia ella mientras se alejaba de la escalera directamente frente a él. «Renny, la ventana», le gritó Nora. Ren se volvió para ver una ventana a unos 10 pies de donde estaba parado. El puerto con estructura de acero era su única esperanza de salir de aquí. En todas partes estaba bloqueado y no podían quedarse aquí por más tiempo. Nora lo llevó a la ventana, soltando su mano para poder abrirla. Ella abrió las dos cerraduras que lo mantenían cerrado, abriendo la mitad inferior de la ventana. A pesar de que estaba oscuro afuera, Ren podía distinguir que había una repisa debajo de esta ventana. Tal vez era un cobertizo de mantenimiento sentado en el exterior de los dormitorios, pero era mejor que la caída de casi 20 pies que conducía al suelo. Era una salida de aquí. En un instante, Nora se había arrastrado por la ventana, cayendo sobre el techo. Ren lo siguió poco después, escalando el alféizar de la ventana. No perdió el tiempo cuando los otros estudiantes se acercaron para zambullirse en la cornisa. Justo cuando despejó la ventana, una mano se agarró a su pierna, tirando de él hacia arriba. Ren se volvió para ver a un estudiante, ninguna de las personas que lo atacaron tenía una mano firme en el tobillo. Pateó la cara del hombre con la esperanza de que lo obligara a soltarlo, pero otra mano se extendió, arrastrándolo hacia adentro con una fuerza aún mayor. Nora tomó sus manos, tirando de cada onza de músculo que pudo reunir. Fue suficiente para que aquellos que estaban atacando a Ren lo soltaran. Cayó sobre Nora, derribándolos a ambos. Ren se arrojó sobre Nora, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Arrastró a Nora a sus pies y comenzó a correr hacia una escalera con ella a cuestas. En cuestión de segundos, llegaron a la escalera. Cuando Nora comenzó su descenso, Ren observó el techo en busca de cualquiera que viniera detrás de ellos. Junto a la ventana, más de esos cosas intentaban salir por la ventana. Afortunadamente, no había suficiente espacio para ellos mientras intentaban salir simultáneamente. Cuando Nora llegó a la mitad del edificio, Ren la siguió. Apenas se molestó en usar los peldaños, deslizándose por la escalera tan rápido como pudo. Ren solo se aseguró de no golpear a Nora en el camino hacia abajo, y la parte inferior de la escalera estaba despejada. Al aterrizar en el suelo, Ren cayó hacia atrás contra la pared de ladrillo del edificio. Su respiración pesada coincidía con la de Nora, ya que cada uno aspiraba unos tragos de aire. «Tómate un segundo y descansa, Nora», ordenó Ren, entrelazando sus dedos y colocándolos sobre su cabeza. «Necesitamos alejarnos del campus y encontrar un policía o alguien que pueda ayudar». «Sí», aceptó, respirando con dificultad. «¿Pero qué fue eso?» Esas personas simplemente se estaban matando entre sí. Ella lo miró con una expresión sombría. No había forma de que ninguno de ellos lo supiera en este momento. Todo lo que importaba en este momento era alejarse de aquí y encontrar un lugar seguro. Tendrían que tener cuidado si más personas actuaran así. «No lo sé», le respondió con sinceridad. «Centrémonos en salir de aquí. Podemos hablar de esto más tarde». Casi le espetó a Nora, pero no podían preocuparse por ese tipo de cosas en este momento.
Ren necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlos. Si no, entonces un vehículo que podrían usar porque ninguno de los dos poseía un automóvil. Ok, respondió Nora, casi abatida. Tal vez deberíamos encontrar un arma en caso de que nos encontremos con otra de esas cosas. No creo que haya escaleras aquí abajo que podamos usar todo el tiempo. Eso casi lo hizo reír. Tuvo suerte de que tuvieran un conjunto de escaleras cerca que se encargaron de uno de ellos de inmediato. Sin embargo, Ren entendió la necesidad de un arma en este momento. Desafortunadamente, no estaban cerca del gimnasio, o podría haber agarrado un bate de béisbol. Cualquier cosa que pudiera balancearse funcionaría. Splat. Tanto Ren como Nora se volvieron hacia el ruido. Sonaba como si algo golpeara el suelo con fuerza. Como si acabaras de dejar caer una toalla mojada sobre el concreto. Ren se llevó un dedo a la boca, diciéndole a Nora que se callara. Lentamente, se acercó poco a poco al borde de la pared contra la que se apoyó para poder tomar un pico. No querían entregarse ya que estaban a cubierto en este momento. Alcanzando su punto máximo a la vuelta de una esquina, Ren pudo verlo. Había una de esas cosas extendida sobre el concreto. Tal vez se cayó del techo, pero estaba tirado en el suelo murmurando y gimiendo ininteligiblemente. Retirando la cabeza, Ren se volvió hacia Nora. Es una de esas cosas, dijo en voz baja. Miró hacia una cerca a unos 100 pies de distancia. Vamos a escabullirnos más allá de él y trepar por encima de la cerca. Sí, pero ¿y si viene detrás de nosotros?, preguntó en respuesta. Ren miró a la vuelta de la esquina una vez más para ver si se había movido a alguna parte. Sin embargo, no respondió a la pregunta, buscando ver si había algo que pudiera usar un arma. Parecía que estaban al lado de un contenedor de basura. Como estaban en la parte trasera de los dormitorios, la mayor parte de la basura estaría aquí. Con suerte, alguien tiró algo que podría usar. Ren asomó la cabeza un poco más lejos ya que aún no podía ver nada. No quería presionar su suerte más de lo que ya lo había hecho. Sin embargo, no podía saber si pasaba más tiempo escondiéndose que mirando. Mientras miraba a la vuelta de la esquina, Ren vio un objeto de metal que yacía en la base de un contenedor de basura. Parecía una varilla de metal, algún tipo de tubería tal vez. Extendió la mano y la agarró, corriendo detrás de la pared. Tubería de acero. Peso: 3,5 kilogramos. Una tubería de acero típicamente utilizada para plomería. Esto funcionaría muy bien. Había algo de peso detrás, pero por 1,5 pies de tubería de acero, Ren no podría haber estado más feliz. Esto debería funcionar, dijo Ren, sosteniendo la tubería para mostrarle a Nora. Ella asintió con la cabeza, dando su aprobación. Vamos. Ren comenzó a dirigirse a través del estacionamiento desierto con Nora cerca detrás de él. Ambos se arrastraban en una incómoda caminata agachada, tratando de mantener su perfil bajo y no llamar la atención. Estaban en un área abierta con poca o ninguna cobertura para que se escondieran detrás. Ninguno de los dos podía permitirse llamar la atención. Uaag. A mitad de camino al otro lado del estacionamiento, un grito penetrante vino detrás de ellos. Ren se volvió para ver al hombre que se había caído del techo, mirándolos directamente. El hombre se puso de pie rápidamente a pesar de lo que parecía ser un brazo roto por la caída. Nora, corre ahora, ordenó Ren, despegando en un sprint mientras mantenía a la chica mencionada frente a él. Ambos adolescentes despegaron en un sprint que se dirigía directamente hacia la cerca. A pesar de que habían estado corriendo por lo que parecía una eternidad, cada uno todavía era capaz de mantener un ritmo rápido. Era lo único que sus cuerpos sabían hacer en ese momento. Incluso corriendo tan rápido como pudieron, el hombre ganó terreno sobre Ren y Nora. Los pasos rápidos se acercaron cada vez más, ya que tuvieron que reducir la velocidad para trepar por la cerca. Él estaba ganando en ellos. Cuando llegaron a la cerca, Ren se volvió en el último momento con el tubo de acero en la mano. Ladeando los brazos hacia la derecha, se balanceó hacia la cabeza del hombre, atrapándolo justo por encima de la oreja. Un fuerte crujido resonó desde su punto de encuentro, sonando como una pelota de béisbol golpeando un bate. La fuerza detrás del golpe envió al hombre al suelo al instante. La sangre se derramó de la herida en la cabeza, así como una cantidad decente que cubría la tubería de metal y pronto las manos de Ren
El hombre trató de levantarse, silbando y jadeando como si el golpe lo aturdiera. Empujó hacia arriba con su buen brazo, arrojándose a Ren. El niño más joven dio un paso atrás, agarrando ambas manos alrededor de la tubería de metal. Ren derribó esa pipa con todas sus fuerzas. Otro fuerte chasquido llegó cuando lo golpeó contra la cabeza del hombre. Más sangre se derramó hacia afuera cuando abrió una profunda herida por la fuerza de la misma que desgarró su piel. Lo golpeó de nuevo, provocando otra salpicadura de sangre desde donde la tubería se conectaba con la cabeza del hombre. Ren cerró los ojos mientras más fluido carmesí volaba con cada balanceo de la tubería. Ren siguió golpeando al hombre, golpeándolo con la tubería. No le importaba detenerse. Este imbécil estaba tratando de matarlo a él y a Nora. Siguió levantándose después de los primeros golpes. Ren iba a asegurarse de quedarse abajo para siempre. Ren. Un grito de su lado desvió su atención del hombre. Era Nora. Ella estaba al otro lado de la cerca, agarrando los enlaces, mirándolo directamente. La niña llevaba una expresión de puro miedo. Ella le tenía miedo. Volvió a mirar al hombre. Su cabeza estaba hundida, derramando sangre profusamente de la herida. La mayor parte de su cráneo estaba echado en la hierba sobre la que se sentaron. Todo a su alrededor estaba empapado en una capa de sangre fácilmente visible. «Tenemos que irnos, Ren», suplicó Nora. «Tenemos que irnos. Vamos. Por favor». Ren se volvió hacia la cerca, arrojando la tubería hacia el otro lado. Si más personas fueran así. Si hubiera más gente matándose unos a otros. Ren iba a mantener esa pipa sobre él y nunca dejar que se fuera de su lado. Necesitaba mantener a Nora a salvo. Jaune. Tiempo presente. Nos encontramos con más de esos cosas, y matamos a algunos de ellos, continuó Ren, tomando otro sorbo de su agua. Entonces Dante nos recogió cuando nos vio caminando al costado de la carretera. Mierda. Ren literalmente luchó para salir de Beacon. Si alguien iba a ganar puntos rudos, era Ren. Aún estaba segura de eso. Era una de las únicas cosas de las que estaba seguro en este momento. ¿Qué hay de ti, Dante? Jaune se volvió hacia su mejor amigo. Con suerte, podría darles alguna información o al menos algo de lo que salir. Mi papá me llamó y me dijo que me fuera de Vale, explicó bruscamente. Mi pergamino perdió la señal durante la llamada, así que realmente no sabía lo que estaba pasando hasta que Ren me contó lo que sucedió. Al menos ustedes llegaron aquí, dijo Marrón. Hemos estado tratando de llamar a nuestros amigos y familiares por un tiempo, pero no podemos obtener una señal. Lo mismo sucedió con la radio cuando estábamos conduciendo por aquí, agregó Nora. Se volvió estático y luego murió. Pero la televisión funcionó. Jaune no estaba segura exactamente por qué, aunque podría ser porque tenían un plato y aún podía captar una señal. La gente estaba transmitiendo las noticias, pero los que trabajaban en las estaciones de radio pueden haberlas abandonado. Bueno, pase lo que pase, todos todavía están en la oscuridad, dijo Vi, apoyándose contra una pared cercana. Sabemos que esto es algún tipo de enfermedad y no podemos contactar a nuestras familias. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Nora al grupo, buscando información. No había muchas opciones. La ciudad todavía estaba en pánico total. Jaune no podía hablar con sus padres ni con el resto de su familia. Solo ha pasado una hora, y la mierda ya ha golpeado al ventilador. Realmente no podemos hacer nada, dijo Jaune abatido. Estamos a salvo por ahora en la granja. En este momento, es demasiado arriesgado ir a cualquier parte. Tal vez deberíamos esperar. Apenas era un plan. Podrían pasar semanas antes de que todo esto se resolviera. Cualquier desastre natural tomó ese tiempo como mínimo. Pero esto fue grande. No fue solo un huracán. La gente se estaba convirtiendo en monstruos carnívoros y se mataban unos a otros. ¿Eso es todo?, cuestionó Nora. No enojado, sino confundido. Todos los demás miraron a Jaune de la misma manera. Sí, suspiró Jaune. Mi padre está en la Fuerza de Defensa Valish. No podemos llamarlo en este momento, pero tal vez venga a buscarnos. O enviará a algunos soldados para que nos recojan y nos lleven a un lugar seguro. Ese era el mejor de los casos.
¿Qué pasaría si lo que estaba sucediendo en Vale estuviera sucediendo en la Fuerza de Defensa Valish? Tenían los recursos para crear un espacio seguro para los refugiados y sus soldados. Tal vez se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo y pudieron protegerse primero. Jaune tiene razón, dijo Ren, levantándose del sofá. Deberíamos descansar por ahora y ver qué ha cambiado por la mañana. Pero tú y Nora necesitan quitarse esa ropa, agregó Vi antes de que alguien pudiera moverse. Si eso es sangre de esas personas infectadas, no puedes mantenerlas. También deberían quemarlos, agregó Jaune. Es una enfermedad, y no deberíamos correr ningún riesgo. Jaune ahuecó su barbilla, pensando en un ejemplo. ¿Recuerdas la lección sobre el colonialismo anterior a la Gran Guerra? Las mantas contaminadas con viruela propagarían la enfermedad a quienes las usaran. Era mejor quemarlos. Ren y Nora perderían su ropa, pero Jaune les prestaría algo de la suya. Tenía algunos juegos que eran lo suficientemente pequeños para Ren, y Nora podía robarle una camisa y pantalones cortos a Marrón. Marrón y yo te ayudaremos con eso, dijo Vi, dirigiéndose hacia el sótano donde había habitaciones. Jaune, si quieres seguir trabajando en las armas, nosotros nos encargaremos del resto. Sí, estuvo de acuerdo. Me quedaré en el sofá de ahora en adelante y estaré atento a las noticias. El resto de ustedes deberían tratar de dormir un poco. Jaune regresó a la guarida. Iba a terminar de cargar las armas y luego post-up en el sofá. Tal vez podría tratar de dormir un poco. Jaune no tenía idea de si alguien más podría hacerlo. Por la mañana, iba a ser el comienzo de un largo día. Entonces, Ren es nuestro primer rudo de la historia. No quería hacer que Jaune lo hiciera porque no estaba en condiciones de ser dicho rudo. Recuento de cuerpos de Ren. 1, en pantalla. Recuento de cuerpos de Jaune. Zip.